La primera reflexión que me genera la pregunta es que no necesariamente estoy de acuerdo con el concepto de crecimiento verde e inclusivo, porque creo que, lo veníamos comentando en la jornada, hay mucha discusión todavía pendiente para poder afirmar que es un concepto que está ampliamente compartido y consensuado. En general, todo lo que consideramos que es economía verde y en ese sentido la posibilidad de tener un tipo de crecimiento verde aspira claramente a modelos o patrones de desarrollo económico centrados en una economía baja en carbono, ¿no es cierto?, que tiende a esa reducción, que es respetuosa absolutamente del medio ambiente, que en ese sentido abandona quizás un concepto centrado en lo antropocéntrico para estar más pendiente de todo lo vivo en el planeta, ya no solamente las necesidades del hombre, porque eso después se traduce en realidad en una enorme desigualdad en la posibilidad de acceder a esos consumos y donde todos sabemos que existen unas enormes asimetrías. Entonces, creo que en función de eso y de los claros límites planetarios que este patrón industrial y postindustrial está generando al planeta, los límites planetarios nos imponen repensar realmente si el concepto de crecimiento, tan anclado con al concepto tradicional de progreso, sin límites, o sea, siempre una posibilidad, en teoría tenemos la posibilidad siempre de crecer. Eso es lo que creo que hay que revisar. El concepto de inclusividad es central, es decir, cuando hablamos de nueva economía, economía verde, y aún si querés aceptarlo de crecimiento verde, el concepto de inclusión es absolutamente central porque en América Latina, y Argentina no es ninguna excepción, la reducción de la desigualdad tiene que estar en el centro de estos debates. Entonces, esa es un poco la reflexión que me genera. Yo creo que hay que enriquecer esta discusión conceptual desde lugares un poco diferentes a los que el concepto de crecimiento verde propone y que recoge un poco la crítica al concepto de economía verde que se ha hecho desde muchos sectores y que en la cumbre de Río +20 se hicieron muy evidentes. No significa renunciar a pensar la centralidad de lo verde en ese sentido, pero sí revisar algunos de los fundamentos sobre si estamos en condiciones, si el planeta está en condiciones de seguir hablando de un crecimiento sin tener en cuenta estos límites planetarios tan claros. Me parece que estamos recién dando los primeros pasos, entonces son muy vastos. Yo señalo algunos fundamentales. Me parece que uno es el promover los mecanismos para que esto se convierta en un cambio cultural. Si no logramos cambiar la cabeza de la gente, si no logramos cambiar cada uno de nosotros para llevar adelante y tener muy internalizados este concepto de economía verde, respetuosa del medio ambiente, etcétera, etcétera, va a fracasar. Si además no contamos con la fuerza del Estado realmente internalizando también este mandato de los pueblos, porque son muchísimos los sectores sociales que ya se han expresado sobre esta necesidad de incluir este concepto que va más allá del modelo industrial tradicional o extractivista en general, también es muy posible que no logremos avanzar nada. Si necesitamos que las clases dirigentes, y sobre todo ahí quiero remarcar claramente el caso argentino, estén mucho más consustanciadas con los desafíos y las oportunidades que se abren para desarrollar una economía nueva de este tipo, ¿no? También hay casos muy diversos, porque son muy interesantes. Por ejemplo, a mí la decisión del gobierno de Ecuador de convertir la reserva de petróleo del Yasuní en una cosa completamente diferente, que era renunciar a esa explotación petrolera para generar un bien común público del Yasuní con el Parque Nacional, que en realidad es como un pulmón de la humanidad, me pareció un caso muy importante por todo lo que estaba en juego ahí. Me parece que también la evolución de la responsabilidad social empresaria hacia lo que son las B Corps o las empresas B, que ya incorporan en el estatuto propio de las empresas no solo la rentabilidad económica del negocio, sino también una misión social o ambiental estatutaria, marca una sutil evolución muy importante que yo creo que hay que seguirla muy de cerca y hay que apoyarla muchísimo, porque ahí empieza entonces a cambiar realmente el concepto de la empresa tradicional. Me parece que ahí se está plasmando un cambio muy importante.
Y después hay muchos ejemplos, hay empresarios que han abandonado el concepto clásico de la empresa para crear aceleradoras de empresas sociales, este concepto de empresa social que también persigue el triple resultado ambiental, social, económico, creo que es bien importante. Hay ejemplos acá en Argentina como Enjambre, que es uno de esos casos que me parece que hay que también seguir de cerca, apoyar y ver cómo se van cristalizando esos cambios que están propuestos a veces en el papel, pero después llega el momento de ponerlos en práctica.